Un cordial saludo a todos los presentes. Es una alegría poder estar con vosotros otra vez. Me gustaría, antes de poder comenzar, decir dos cosas. Yo no he preparado ni voy a hablar en este caso para una denominación cristiana concreta. Hablo para todos los cristianos de todas las denominaciones, incluida la Iglesia Católica. Y me gusta hacerlo así porque el mensaje que tenemos que dar al mundo es para todos los cristianos. En segundo lugar, me gustaría decir que este estudio es el resultado de unos meses de investigación. Puede que escuches alguna cosa que no has escuchado antes, por eso me gustaría pedirte que no te dejes llevar por la primera impresión y que escuches y reescuches este tema, si hace falta, otra vez, para que puedas darle opción al Espíritu Santo que te convenzca de algunas cosas que vamos a decir. Y si lo haces, verás que el evangelio va a tomar una dimensión diferente, vas a verlo de otra forma diferente cuando entiendas mejor el ministerio de Jesús en la tierra. Y si parece bien, vamos a hacer una oración antes de comenzar, para que el Espíritu Santo nos acompañe. Amado Padre que estás en los cielos, te damos muchas gracias porque hasta aquí nos has dado la vida. Gracias, Señor, te damos por esta oportunidad de compartir este tema, deseando que pueda ayudar a las personas a depender cada vez más de ti y menos de los hombres, Señor. Ayúdanos para que tu evangelio nos pueda liberar de cualquier atadura y que podamos ser, Señor, personas que podamos reflejar tu carácter a la vez que dependemos plenamente de ti. Tu Espíritu Santo nos ayuda a entender tu palabra cada día mejor en el nombre de Jesús. Amén. Dios quería que todos en Israel fueran sacerdotes espirituales y por eso se les dijo: y vosotros me seréis un reino de sacerdotes. Ahora bien, había una condición y esa condición era obedecer. Y nosotros sabemos que al final no todos fueron sacerdotes porque hubo una apostasía en el Sinaí. Pero antes de que ocurriera esa apostasía, Dios le dijo a Moisés: Aarón y sus hijos serán mis sacerdotes. Dios previó antes de que ocurriera, por eso se le dijo a Moisés que los de la tribu de Leví serían los sacerdotes. Así que solo la tribu de Leví quedó ejerciendo el sacerdocio, porque se pusieron en realidad de parte de la verdad. Ahora, la Biblia dice que más tarde se efectuó un cambio sacerdotal. En Hebreos podemos leer: si la perfección fuera por el sacerdocio levítico, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote, según el orden de Melquisedec? Cambiado pues el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. Este texto nos estaba diciendo que en un momento dado tenía que haber un cambio de sacerdocio. ¿Para qué cambio se refiere? Pues obviamente solo puede referirse al cambio de la tribu de Leví a Cristo, porque Cristo era, digamos, la realidad del símbolo del sacerdocio de la tribu de Leví. Y en referencia a Cristo hay una cita que dice: este orden de sacerdocio no debía ser transmitido a otro ni ser suplantado por otro, obviamente más que Cristo. Ahora, la pregunta que surge es: ¿en qué momento fue transferido el sacerdocio de la tribu de Leví a Jesús? ¿Pudo ser el nacimiento, la presentación en el templo o después de la ascensión, como muchos creen? Ahora, si Cristo solo vino como profeta a la tierra, yo creo que en realidad nadie hubiera sido salvo, porque Él vino a hacer una intercesión
por nosotros. Él vino a ofrecerse como cordero. Ahora, ¿cuándo fue cambiado el sacerdocio? Sabemos que en la presentación de los primogénitos había una bendición especial, había un símbolo detrás de eso que rememoraba la liberación de Egipto y prefiguraba la libertad de la esclavitud del pecado por Jesús. Por eso Jehová había dicho: santifícame a todo primogénito, en Génesis 13:2. Ahora, observa que aunque la presentación de Jesús fue un acto importante, no fue en realidad su presentación como sacerdote, pero ocurrió algo que fue muy interesante. Observa que hubo dos presentaciones en realidad. En la primera dice a la parte izquierda: el sacerdote cumplió la ceremonia oficial, tomó al niño en sus brazos y le sostuvo delante del altar. Después de devolverlo a su madre, inscribió el nombre Jesús en el rollo de los primogénitos. Eso es lo que hizo el sacerdote. Pero fijémonos, la otra cita dice: el niño había sido devuelto a María por el sacerdote, obviamente, y él, Simeón, lo tomó en sus brazos y lo presentó. Así que tenemos algo aquí interesante: un sacerdote cumpliendo un ritual y una persona común, Simeón, cumpliendo con el rito espiritual en realidad de presentar a Jesús, porque dice ahí que lo presentó a Dios. Y de hecho en la Biblia se nos dice que Simeón dice que el Espíritu Santo estaba sobre él. Dice que Simeón le tomó en sus brazos y bendijo a Dios. En realidad, quien presentó a Jesús en el templo no fue el sacerdote, fue Simeón. Y aquí tenemos una lección muy interesante que aprender. Un sacerdote puede oficiar un acto religioso y no tener valor para Dios. Y en cambio, ese mismo acto religioso, hecho por otra persona con el Espíritu, sí que puede tener valor para Dios. Se nos dice en esta cita: cuando dicho sacerdote registró el nombre del niño, registró el nombre del que era el fundamento de toda la economía judaica. Este nombre había de ser su sentencia de muerte, pues el sistema de sacrificios y ofrendas envejecía. El tipo había llegado casi a su prototipo, la sombra a su substancia. Este niño inconsciente era el verdadero gran sacerdote sobre la casa de Dios, la cabeza de un sacerdocio inmutable, el intercesor a la diestra de la majestad en las alturas. Así que vemos que aunque la presentación de Jesús en el templo fue importante, dice la cita que casi había llegado el fin, el sistema de sacrificios. Alguien en realidad de la tribu de Leví tenía que simbólicamente transferir las funciones del sacerdocio a Jesús. Y hubo alguien de la tribu de Leví, por parte de padre y por parte de madre, de quien se dijo que fue más que un profeta, de quien se dijo que restauraría todas las cosas y que todos los profetas y la ley profetizaron hasta, estamos hablando, Juan el Bautista. Por eso Jesús dijo de él: no se ha levantado otro mayor. Sabemos que para poder presentar a un sacerdote hacía falta el aceite de la unción. Por eso se dice en ese texto: el aceite de la unción rociarás sobre Aarón. Eso es lo que hizo Moisés con Aarón. Ahora, ¿qué simboliza ese aceite? Bueno, sabemos que hay un texto en la Biblia que dice que vosotros tenéis la unción del Espíritu en 1 Juan. Cuando se recibe la unción del Espíritu Santo, normalmente es en el bautismo. Por eso Jesús recibió la unción del Espíritu Santo en el bautismo.
y hubo un símbolo de la paloma. Cuando él estaba recibiendo la unción del Espíritu Santo, él estaba siendo presentado ante Dios como el Cordero, pero él también estaba siendo iniciado en su ministerio sacerdotal por parte de Juan el Bautista, que era de padre y madre de la tribu de Leví, porque Jesús tenía que hacer una obra sacerdotal también en la tierra, como vamos a ver. Y es por eso que Juan, de alguna forma, sabía que era importante lo que estaba ocurriendo y él dijo, es necesario que él crezca, pero yo mengüe. Así que, así como un sacerdote laico presentó a Jesús en el templo, uno de la tribu de Leví, que era laico, lo presentó como sacerdote a Dios. Y en este punto Moisés y Juan tienen una similitud, porque Moisés, sacerdote laico, ungió a Leví, y Juan el Bautista, sacerdote laico, ungió a Jesús. Se habla en Salmo 99 que Moisés era sacerdote, aunque hemos creído también que solo era profeta. Así que Jesús, dice el texto, fue bautizado y orando. El cielo se abrió y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma. Y vino una voz del cielo que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Se nos dice que después de salir del agua, Jesús se arrodilló en oración a orillas del río e intercedió ante el Padre. Aquí comienza la intercesión de Cristo. Nada más ser bautizado, ya Él comienza su función sacerdotal como intercesor por la humanidad. Comenzó su ministerio de rodillas, lo cual es un dato interesante. ¿Qué significa esta escena para nosotros? Que Cristo fue aceptado por el Padre en el lugar del hombre. Cuando Jesús se inclinó en la orilla del Jordán y elevó su petición, la humanidad fue presentada ante el Padre. Jesús se ofreció a sí mismo al Padre en lugar del hombre. Cristo tomó el lugar del sacerdocio levítico. Observar bien esta idea. Cristo tomó el lugar del sacerdocio levítico. El designio era que la ley del sacerdocio levítico solo esperara hasta que Jesucristo, el gran sumo sacerdote, comenzara su ministerio. Entonces sería abrogado el sacerdocio levítico. Una vez que Jesús comienza su ministerio, el sacerdocio levítico queda abrogado y Él es el sacerdote. Observa que en la transferencia de las funciones sacerdotales hay muchas coincidencias entre el sacerdocio arónico y el de Jesús. El arónico lavado con agua, Jesús bautizado. El arónico ungido con aceite, Jesús ungido con el Espíritu Santo. 30 años había que tener para ser sacerdote en el antiguo sistema. A los 30 años comienza Jesús su ministerio. Tenían vestiduras sin costura y Jesús tenía su túnica sin costuras. El sacerdocio era temporal y el sacerdocio de Jesús iba a ser para siempre. La remisión de los pecados era solo temporal en el antiguo sistema, pero la remisión de pecados hecho por la sangre es una vez para siempre. Y en el antiguo sistema se usaba sangre de animales cuando Jesús intercedió con su propia sangre. El problema es que los judíos no pudieron entender que Jesús sustituía todo el sistema sacerdotal. No pudieron entender que Cristo se hizo hombre para poder ser nuestro sacerdote terrenal, aunque ya lo era celestial. Se nos dice en Hebreos que Dios constituyó a Cristo como sacerdote. Y observa bien las siguientes citas que vamos a ver que son importantes. Dice, Cristo tomó consigo la humanidad, era una vida tomada en unión con la deidad, podía deponer su vida como sacerdote y también como víctima. O sea que la vida de Jesús en la tierra fue una vida de sacerdote, además de ser una víctima. Así como el sumo sacerdote ponía a un lado sus magníficas ropas
pontificias y oficiaba en la ropa blanca de lino del sacerdote común. Así también Cristo tomó forma de siervo y ofreció sacrificio, siendo él mismo a la vez el sacerdote y la víctima. Esta cita es muy interesante, porque lo que dice es que aunque Cristo era sumo sacerdote, se quitó sus vestiduras de sumo sacerdote para oficiar como sacerdote común en la tierra. Hizo de sacerdote y hizo también de víctima. Cristo, como portador del pecado, sacerdote y representante del hombre ante Dios, formó parte de la vida de la humanidad llevando nuestra carne y sangre. O sea que cuando Cristo llevaba nuestra carne y sangre, Él actuaba como sacerdote, dice esta cita. Y sabemos que el sacerdote obviamente tenía que ofrecer sacrificios y Jesús fue un sacerdote que estuvo 3 años preparando su propia ofrenda hasta entregar la vida. Cristo fue sacerdote en el atrio de la tierra para luego serlo en el lugar santo y en el lugar santísimo, el cielo. Por eso, si entendemos esta idea, podemos empezar a entender toda una serie de textos bíblicos, palabras de Jesús como cuando dijo: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Lo que Jesús estaba tratando de decir es: venid a mí porque yo soy ahora el sacerdote que os puede salvar. Estas mismas palabras, dice la cita, estas palabras de consuelo fueron dirigidas a la multitud que seguía a Jesús. El Salvador había dicho que únicamente por él podían los hombres recibir un conocimiento de Dios. Lo que estaba diciendo realmente Jesús era: no vayáis a los sacerdotes, desde ahora yo soy el sacerdote y solo yo puedo ayudaros. Por eso dijo también en un momento dado: el que me sigue a mí no andará en tinieblas. El que me sigue a mí, pero el que sigue a los hombres está en tinieblas. En memoria del agua de la roca del desierto, había un rito en la fiesta de los tabernáculos que consistía en que los sacerdotes fueran a sacar agua de la fuente de Siloé en un recipiente de oro. Las multitudes seguían a los sacerdotes y todo el que podía bebía de esa agua. Este era un ritual muy popular en tiempos de Jesús, donde todo el pueblo iba detrás de los sacerdotes hasta que llegaban a la fuente de Siloé y todos querían beber de esa agua que se supone estaba simbolizando el agua de la roca del desierto, que en realidad simbolizaba a Cristo, esa roca. Y lo interesante es que justo en uno de esos momentos es cuando Jesús va a decir: yo soy el agua viva. Lo que estaba diciendo es: no sigáis a los sacerdotes a por agua. Así lo es, cuando yo soy el agua. Y no solo es el texto, si observas, él va a decir: yo soy el agua viva, pero también va a decir: yo soy el pan vivo, yo soy la luz, yo soy la puerta, yo soy el buen pastor, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y lo que en realidad Jesús está diciendo es: no vayáis a los sacerdotes, venid a mí, porque yo soy el único que os puede salvar. Y va a decir también: el que no tome su cruz y siga en pos de mí no es digno de mí, en Mateo 10:38. Y textos como ese que tanto repetimos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Lo que estaba diciendo es: tenéis que venir a mí y no seguir a los hombres. Tenéis que negaros a vosotros mismos. Tenéis que dejar de confiar en otras personas. Por eso el mensaje de Jesús estaba dirigido a liberar al individuo de los hombres. Como dice en Lucas 4:18, a poner en libertad a los oprimidos. Pero aceptar a Jesús en realidad significaba rechazar a los sacerdotes, porque tenías que aceptar a uno o a los otros.
El problema es que los hombres preferían llevarse bien con los sacerdotes y por eso rechazaron al gran sumo sacerdote. La evidencia de que Jesús actuaba en nombre de Dios era tan grande que los sacerdotes en realidad quedaban relegados de su función. Y eso es lo que provocó la persecución y crucifixión de Jesús. En realidad lo que Jesús hizo fue dividir a la nación judía en dos grupos. Las personas espirituales que se unieron a él y todo el resto de personas que eran muy religiosas, que en realidad lo único que estaban haciendo era seguir a los sacerdotes. Por eso, en un momento dado, los fariseos, temiendo perder influencia, dijeron: el mundo se va tras él. Y eso veo que había una amenaza para el pueblo judío, que era la eliminación del sistema sacerdotal, toda la estructura que tenían organizada. Por eso se nos dice en esta cita: los sacerdotes habían de perder sus cargos o condenar a muerte a Jesús. O sea, el ministerio de Jesús realmente dejaba sin trabajo a los sacerdotes y era algo que ellos no querían permitir. Por eso Caifás va a decir: nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Con estas palabras dio testimonio de que había llegado el tiempo para que cesara para siempre el sacerdocio arónico. Y aunque Jesús era inocente, aseguraba el sumo sacerdote, debía ser quitado del camino. Molestaba porque atraía el pueblo hacia sí y menospreciaba la autoridad de los gobernantes. Había desenmascarado las malas prácticas de los sacerdotes y había dañado irreparablemente su influencia. Así que Jesús era una amenaza real para los dirigentes religiosos de la época, pero también lo fue para Roma, porque en un momento dado, mientras se le estaba juzgando, se le dice: todo el que se hace rey a César se opone. Y se le estaba insinuando a Jesús a ver si era el rey o pretendía ser rey. Así que Jesús era una amenaza para el pueblo judío, amenaza también para Roma. ¿Cómo terminó entonces esta situación? Pues el pueblo judío uniéndose a Roma en un acto ecuménico, yo llamo así a este acto, Roma uniéndose con el supuesto pueblo de Dios para sacrificar a un Mesías y de esa forma terminar con una amenaza que tenían tanto unos como los otros. Por eso el pueblo de Israel clamó: no tenemos más rey que César. Y César no era solamente un hombre, era tratado como un dios. Al escoger así a un gobernante pagano, se nos dice: la nación judía se retiraba de la teocracia, rechazaba a Dios como su rey. De ahí en adelante no tendría libertador, no tendría otro rey sino a César. A esto habían conducido al pueblo los sacerdotes y maestros. Eran responsables de esto y de los temibles resultados que siguieron. El pecado de una nación y su ruina se debieron a sus dirigentes religiosos. Qué lástima que la mayor parte del pueblo de Israel, el pueblo judío, no siguiera a Jesús en vez de seguir a sus dirigentes, porque siguiendo a estos crucificaron a Jesús. Y este acto es lo que yo llamo el mayor acto ecuménico de toda la historia de la humanidad. La religión, en este caso judía, uniéndose con el Estado romano para acabar con Jesús. Nunca en la historia de la humanidad ha habido otro acto ecuménico como este, ni nunca lo habrá. A ver, se nos dice que Jesús tenía que ser perfeccionado en su sacerdocio por aflicciones, en Hebreo 2:10. Jesús tenía que pasar de su ministerio sacerdotal en la tierra
a su ministerio celestial por medio de aflicciones. Se nos dice que el Hijo de Dios, cuando murió, cumplió un aspecto de su sacerdocio al morir en la cruz por la raza caída. Él murió en la presencia de una nación congregada de adoradores, tipo y antitipo, sacerdote y víctima combinados. Y la tercera cita dice, Cristo ocupa la doble posición de oferente y de ofrenda, de sacerdote y de víctima. Por eso es importante entender esta idea, porque muchas personas han pensado que Jesús vino a la tierra simplemente como profeta, pero como estamos viendo, Jesús tuvo una función sacerdotal a la vez de que fue una víctima. Él actuó como sacerdote que se ofrecía a sí mismo en sacrificio por la humanidad. Él estaba cumpliendo un poco con la figura de los ritos del tabernáculo del desierto, donde tenían una actividad en el atrio, una actividad en el lugar santo y luego en el lugar santísimo. Asimismo también, cuando Cristo estaba muriendo en la tierra, estaba cumpliendo con la actividad del atrio, para luego pasar al lugar santo y de ahí luego pasar más tarde al lugar santísimo. Y es una lástima que tan pocas personas aceptaran a Cristo como Cordero de Dios. Fueron muy pocos los que llegaron hasta el Pentecostés. De hecho, había solamente 120 personas en el aposento alto cuando se había predicado el mensaje a miles y miles de personas. Pero iba a haber una segunda oportunidad, que fue el Pentecostés precisamente, donde se reunía en Pentecostés, se calcula, más de 1 millón de personas y se predicó el Evangelio. Y aunque nosotros siempre hemos pensado que muchas personas aceptaron a Jesucristo en el Pentecostés, si tomamos en cuenta que había más de 1 millón de personas, pues fueron muy, muy pocas las personas también que aceptaron a Jesús en el Pentecostés. Si sumamos las dos grandes conversiones de 5.000 personas, eso no es más que un 0,5% de 1 millón. Desgraciadamente, tampoco en esa segunda oportunidad la gran mayoría aceptó a Jesús, y menos aún los sacerdotes, que siguieron persiguiendo a los pocos que sí aceptaron a Jesús. Y a lo largo del tiempo este sacerdocio levítico fue degenerando, y es interesante notar la diferencia entre estos dos sacerdocios, que fue degenerando a lo largo del tiempo cuando el sacerdocio de Cristo fue santificado y mejorado a medida que pasaba el tiempo. El sacerdocio levítico era un sacerdocio de orgullo, estaban llenos de orgullo. En cambio, el sacerdocio de Jesús y todos los que aceptan a Jesús como sacerdotes son personas que están llenas de humildad. En el judío hay superioridad, en el de Jesús inferioridad, porque estimamos a los demás como superiores a nosotros mismos. El sacerdocio judío había establecido una serie de privilegios sobre los demás, cuando en el de Jesús solo se sirve a otros y no se aprovecha de ellos. Los judíos habían establecido clases sociales cuando para Jesús no las hay, todos somos uno. En el sacerdocio levítico, los sacerdotes que no han conocido a Cristo desean dominar a las personas, y esto es muy común en algunas iglesias. Hombres que se supone que están representando a Jesús tratando de dominar a otros. Pero en realidad el sacerdote convertido desea servir a las personas. El sacerdote levítico utiliza la fuerza, cuando el sacerdote que ha sido transformado por Jesús utiliza el amor. El problema que tenemos es que el sacerdocio falsificado judío, que no recibió a Jesús y que encima lo persiguió y lo crucificó, ese sacerdocio humano ha ido desarrollándose a lo largo del tiempo, y en la Edad Media se desarrolló con más intensidad.
se creó una clase sacerdotal por encima del pueblo, se creó una jerarquía eclesiástica, se generó una cabeza suprema, y todos estos atributos de un sacerdocio que no es el de Cristo y que de alguna forma ha sido influido también en el protestantismo, y muchos, en este caso no ya sacerdotes, sino pastores, repiten un poco el sacerdocio judío o el sacerdocio católico, que es humano, pero que no es en realidad el sacerdocio de Cristo. Vemos que en el sacerdocio humano prevalece la figura de una persona sobre los demás. Hay una casta sacerdotal, bien sea un cura o bien sea un pastor, que es el único que hace toda una serie de actividades. Por ejemplo, incluso en la iglesia protestante en España, normalmente es el pastor solo el que bautiza. Es extraño ver a un anciano bautizando, cuando en realidad la función del pastor y del anciano espiritualmente es igual, pero tiene una preponderancia aquel que tiene el título de pastor. El pastor es el que bautiza, el pastor es el que presenta a un niño, el que lleva a cabo una santa cena y, como hemos dicho, el que bautiza también. Pero en realidad, bíblicamente hablando, el anciano tiene espiritualmente las mismas funciones que el pastor y podría hacer ese mismo trabajo igual que él. Y hay otros países en el mundo que el anciano es considerado como uno, igual que el pastor, y bautiza y hace ritos religiosos con el pastor, pero estamos en un país que es España, donde aún los protestantes tenemos sangre católica y hacemos acepción de personas en ese sentido. Este es el esquema verdadero del sacerdocio. El primero, el levítico, instaurado por Dios en el desierto, en el tabernáculo, que iba a ser sustituido por el sacerdocio de Cristo, y Cristo iba a transferir su sacerdocio al sacerdocio universal de todos los creyentes. Pero desgraciadamente el hombre no ha seguido ese sacerdocio y del levítico pasó al judío, que rechazó a Cristo, y luego se desarrolló el sacerdocio católico, que terminó con el sacerdocio pastoral de la iglesia o las iglesias protestantes. Pero estamos llamados a el sacerdocio de Cristo, en el que todos somos uno. Y nuestra vida espiritual depende más del sacerdocio de Cristo y no de los sacerdotes del templo. No podemos a la vez estar participando del sacerdocio de Cristo si aún vivimos en el sacerdocio judío, levítico, católico o pastoral, porque son opuestos en realidad. Y se nos dice en la cita las vicisitudes de los hijos de Israel y su actitud justamente antes de la primera venida de Cristo me han sido presentadas vez tras vez para ilustrar la posición del pueblo de Dios en su experiencia antes de la segunda venida de Cristo. Lo que esta cita está diciendo es que corremos el riesgo de repetir los mismos errores que cometió el pueblo judío. Y los mismos errores en este sentido también, en cuanto al sacerdocio. Es el sacerdocio de Cristo, a partir de su muerte, según se nos dice en la palabra, el que prevalece en la iglesia cristiana. Cuando se entiende realmente la transferencia de las funciones del sacerdocio que Jesús cumplió en la tierra, entonces se produce una liberación de cualquier atadura humana. Y entonces lo que ocurre es que se cumple la oración que Jesús hizo justo antes de morir. Observa que por lo que Jesús oraba era por la unidad de todas las personas. En su última oración él repite 5 veces la misma idea. Dice que sean uno, así como nosotros, que todos sean uno, ellos sean uno en nosotros, que sean uno así como nosotros, que sean perfectos en unidad. Dios quiere que todos seamos uno, pastores del sacerdocio de Cristo y cristianos que estén en el sacerdocio de Cristo.
cada uno con funciones diferentes, pero todos formando una unidad donde no haya diferencias religiosas. Esta oración que Jesús hizo antes de morir es la que Él también está haciendo ahora. Nuestro mediador dio a sus discípulos esta ilustración de su ministerio en el santuario celestial. Él ya ahora, ministrando en el santuario celestial, está orando por la misma unidad de todas las personas. Por eso, los que no aceptan que todos somos uno, en realidad no están en sintonía con Jesús y su ministerio en el santuario celestial. Si hacemos diferencias de personas, si unos se creen más que otros, entonces tenemos un problema. Porque en el sacerdocio de Cristo todos somos uno. Y en realidad solo los pastores que tratan y consideran a los demás como uno son pastores verdaderos. Y voy a insistir en esta idea. Hay pastores verdaderos, hay pastores de Cristo, y lo sabrá hasta el final. Y están representados en Nicodemo. Están representados en esta persona que fue convertida y recibió el Espíritu de Cristo. Así como un pastor verdadero tiene que ser convertido, tiene que tener el Espíritu de Cristo y haber recibido el don espiritual del pastorado que se menciona en Efesios 4, 11, 13. De estas tres cosas, depende que alguien sea pastor de Cristo y no depende de una formación teológica, porque el hecho de que una persona tenga una formación, una carrera teológica, no lo convierte en pastor de Cristo. El pastor de Cristo se convierte, tiene el Espíritu de Cristo y ha recibido el don. Y cuando eso ocurra, llevarán a las ovejas a Cristo con humildad y abnegación. No las dominarán, no las tratarán de manipularlas. Porque cuando eso ocurre, el supuesto pastor se coloca por encima de sus miembros y en realidad lo que está demostrando que no está en Cristo y que no es pastor de Cristo. Y a mí me da lástima ver a personas así tratando de controlar a otros miembros de iglesia, tratando de imponer su voluntad, cuando en realidad esas personas lo que están haciendo es falsificar el pastorado de Cristo. Además de que no son felices, están en el camino que les lleva a la perdición. Y a mí me da lástima a estas personas. Y la Biblia nos dice que tenemos que amar, que bendecir, que hacer bien y que orar por estas personas. El cristiano que está en Cristo no tiene como enemigo a otros hombres. Solo tiene como enemigo a Satanás y sus potestades. Por eso cuando veamos pastores que no están en el sacerdocio de Cristo, tenemos que sentir lástima por ellos. Y tenemos que sentir también lástima por aquellos hombres que en vez de estar siendo dirigidos a Cristo y que Cristo sea su sacerdote, en realidad tienen a otros hombres como su sacerdote y están siendo desviados de Cristo. Por eso yo creo que el mensaje hoy para la Iglesia y para el mundo es el mismo que predicó Jesús, pero que también provocará persecución por los que tengan el mismo espíritu que los que crucificaron a Jesús. Él fue perseguido y condenado por librar a los hombres de la esclavitud de otros hombres. Y el remanente será perseguido por la misma causa. Jesús fue víctima de un complot ecuménico entre el profeso pueblo de Dios y Roma. Y el remanente sufrirá el mismo complot que Jesús, el profeso pueblo de Dios uniéndose a Roma para perseguirlos. Dios nos ayude a entender que el bautismo de Cristo supuso la transferencia del sacerdocio de Leví hacia él mismo, que lo que Jesús quería en realidad era que los hombres dejaran de seguir a los hombres y fueran a él como único sacerdote.
Desgraciadamente sabemos que los dirigentes de Israel lo rechazaron e impidieron su obra de liberación crucificándolo. Pero en nosotros está poder aceptar esa transferencia del sacerdocio y aceptar a Cristo como nuestro único sacerdote para que se cumpla el plan original que Dios tenía de que todos seamos sacerdotes. Él quiere que tanto los pastores que hayan aceptado a Cristo como su sacerdote, como los laicos o los ancianos que también acepten a Cristo, sean uno y todos juntos, pastores en Cristo y miembros en Cristo, puedan recibir una lluvia tardía, que puedan formar un remanente final, que reciban el Espíritu Santo con el fin de no solo predicar un evangelio, sino reflejar el carácter de Cristo. Y en nosotros está seguir al sumo sacerdote a donde quiera que va para poder cumplir con este deseo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Cuando Jesús vuelva, solo unos pocos tendrán a Jesús como sacerdote, desgraciadamente. Y espero que tú seas uno de esos pocos que pueda haber aceptado el sacerdocio de Cristo y puedas formar parte de los redimidos para seguir viviendo con nuestro sacerdote en el cielo por la eternidad. Amén.